superior. Cuando hablamos de miembro superior, pues obviamente estamos hablando de brazo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la constitución ósea del miembro superior? Brazo, antebrazo. Ok, eso en palabras comunes. Tenemos el brazo, antebrazo y la mano. Muy bien. Ahora, en cuestión de huesos, está compuesto por Cúbito, radio, el húmero, las falanges. Bueno, El húmero, la escápula y clavícula. metacarpos, clavícula, escápula y carpo. Carpos. Se brincaron el carpo. Entonces, en donde tenemos que está muy arriba. ¿Sí te ve? Sí, Tenemos el o la escápula. El húmero, cúbito, radio, metacarpo, falanges. Muy bien. Entonces los tenemos ubicados, hasta ahí vamos bien. Va, entonces, ¿qué nos dice del miembro superior? Si el miembro superior se fija en la parte superior del tronco, se compone de 4 segmentos: cintura escapular, brazo, antebrazo y mano. Está formado parte del esqueleto mandibular y se caracteriza por su gran movilidad. Compuesta por un total de 32 huesos y 45 músculos. En donde nos dice que el miembro superior lo vamos a dividir en 4 segmentos: cintura escapular, brazo, antebrazo y mano. En donde la cintura escapular, ¿qué nos dice de la cintura escapular, Andy? Dice que la escápula es un bajiplano. Se ubica en la parte posterior del tórax, en la región comprendida entre la segunda y séptima costilla. De las costillas se articula con el húmero y con el clavícula, formando así la parte posterior de la cintura escapular, y está rodeada por 17 músculos. La clavícula está situada en la porción ventral de la cintura escapular y es un hueso largo y curvado en forma de una S. Se articula con el esternón y el acromion. Y con el acromion. Muy bien. Entonces la cintura escapular está compuesta por la escápula, clavícula y la articulación con el húmero. ¿Sale? Luego el brazo. ¿Qué nos dice del brazo, Alex? El brazo. El hueso único, hueso del brazo, es el húmero. El húmero es el cuarto hueso más largo del cuerpo. Se articula por su extremo superior con la escápula, formando lo que se conoce como la articulación del codo. Y en su extremo inferior se articula directamente con el cúbito y el radio, formando el codo. Los músculos del brazo son bisobraquial, braquial anterior y coracobraquial, tríceps braquial y ancones. En anterior y posterior, ¿no? Va. Luego, ¿qué nos dice del antebrazo, Jair? Dice, constituido por 2 huesos. El cúbito es un hueso ligeramente curviado. En su extremo distal se articula con el húmero, formando la articulación del codo, y en su extremo inferior está unido a los huesos del carpo. El radio está localizado en la región externa del antebrazo. En su extremo inferior se articula con distintos huesos de la mano y forma la articulación de la muñeca. Y por último tenemos la mano. ¿Qué nos dice de la mano, Jair? Las manos forman parte de la extremidad superior, siendo el cuarto segmento. Son flexibles y tienen 5 dedos cada una. La mano está constituida por 27 huesos distribuidos anatómicamente en 3 grupos: carpo, 8 huesos; metacarpo, 5 huesos; falanges, 14 huesos. Son 3 falanges por cada dedo o extremo, a excepción del pulgar que tiene 2. Va.
Entonces, esa es la constitución y la división del miembro superior para su estudio. ¿Sale? Entonces, empezamos de proximal a distal. ¿Con qué hueso tendríamos que empezar? ¿Qué hueso tendríamos que empezar a describir? Proximal sería el ¿Ok? No, de proximal a distal sí sería el número. Bueno, ¿Cómo para preguntar? De proximal a distal, ¿qué hueso tendríamos que describir ahorita? la clavícula. En cuanto a la estructura escapular, En cuanto a miembro superior, la clavícula. clavícula. Entonces, hablemos de clavícula. Nos decía en la diapositiva pasada, de por sí ya nos decía que la clavícula tiene una forma de y que se va a articular esta, ¿no? ¿Sale? ¿Sí se acuerdan? Sí. Va, entonces, pues sí, literalmente tiene una forma de S, como tipo S itálica, en donde va a tener una extremidad esternal, porque se va a articular con el esternón, y una extremidad Acromial. acromial, porque se va a articular con Acromial. el acromion. Muy bien. Va a tener, tenemos una vista anterior, una vista, bueno, superior e inferior. Ahora, ¿qué tenemos como características en estas caras? Vamos a ver, en la cara inferior vamos a marcar qué es lo que tiene características. ¿Quieres pasar, Yare? No, dice. Porque me van a subir a YouTube. ¿Tú quieres pasar, Yare? Es que yo no quiero. Quién se origina, quién se invierte, quién se ancla en cada hueso. ¿Sale? Entonces, sus características van completamente ligados o ligadas a esto. Voy a borrar, ¿va? Ahora, nos dice que en esta imagen que está aquí abajo vamos a encontrar de color rojo los orígenes musculares, de azul las inserciones y de verde las inserciones ligamentosas. Repito, todo hueso va a tener, o dentro de sus características van relacionadas directamente a lo que se ancla a ellas, ya sea en origen o en inserción. Entonces, hay que ubicar. De este lado tenemos al músculo. Eso quiere decir que esta es la carilla Anterior. Superior. No. ¿Esta qué carilla es? Tenemos que de su lado más medial vamos a encontrar el origen del músculo esternocleidomastoideo. ¿Qué otro músculo encontramos originado en este segmento? El músculo Pectoral mayor. El músculo pectoral mayor. Exactamente, es el que recubre. ¿No? Pues no, de hecho está por debajo, o sea, pero recubre el pectoral menor. Luego, ¿qué otro músculo tenemos en origen? Pectorales. Del lado de su carilla, Acromial. acromial. Vamos a encontrar al dedo, ¿sale? Ajá, viene aquí y inicia desde aquí y ya parte, ¿no? Ahora, vamos a ir viendo orígenes e inserciones. Al final ustedes van a hacer la recopilación de los músculos del miembro superior en este caso. Pero aquí ya los vamos marcando, ya estamos viendo sus orígenes y sus inserciones conforme va la marcha, ¿sale? Va, luego, ¿qué músculo encontramos como inserción? Del trapecio. El músculo trapecio. Entonces, ¿se acuerdan hasta dónde llega el músculo trapecio? Tenemos cara superior. Ahora, en la cara inferior, ¿a quiénes encontramos? Del lado de la carilla esternal o en el tercio medial vamos a encontrar al músculo Yo digo, pues que van a decir. externo yoideo.
hacia la ioides. ¿Cuál es la ioides? La que está aquí. A la que está aquí. Ahí está. Encontramos el ligamento Costoclavicular. costoclavicular y al músculo. Pectoral mayor. Entonces, el origen del músculo pectoral mayor lo vemos tanto en superior como en inferior. Inferior. Va. Luego, en el tercio medial de la clavícula, ¿qué músculo encontramos? El subclavio. Entonces encontramos la inserción del músculo Que subclavio. viene siendo la mitad. En la mitad. Ajá, en la mitad de la clavícula. Ahí está la inserción. Y su origen de ese músculo subclavio. Ya lo vamos a ver. No es que me guste Chile. El músculo deltoides, que también ya lo vimos que se va a encontrar tanto en superior como en inferior. La clavícula tiene o su cuerpo es hasta cierto punto como aplanado. Ajá, sí es como aplanado. No es un hueso plano, pero sí es hasta cierto punto o está así como aplanadito. Por eso vemos cara superior y cara inferior. Pues a veces se me figura como bebé. Entonces, ya vimos clavícula corresponde. A la miembro superior. Ajá. ¿Qué otro hueso corresponde? La sábana. Vámonos con el escápula. Va, entonces nos dice que la escápula tiene una forma hasta cierto punto de triángulo invertido con su vértice inferior. En el caso de la escápula sí va a ser un hueso plano. Sí es un hueso plano. Ahora, ¿cuáles son qué compone a este hueso? Va a tener una cara anterior y va a tener una cara posterior. ¿Cuál es la cara interior y cuál es la posterior en esa imagen? Muy bien. Va, entonces tenemos cara anterior, que a esto se le va a denominar. Fosa subescapular. Ok. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? El ángulo superior. El El acromion acromion, que lo vemos acá y lo vemos acá, que esta es una vista lateral. lateral. Aquí tenemos Los coracoides. la cavidad, Glenoidea. borde lateral y borde. Medial. No. Sí. Sí. Ah. Que es en la línea. Exactamente, es decir, que esta vendría siendo como una escápula derecha, Ujú. porque la estamos viendo así. Y ahora esta vista es así, lateral, en donde vamos a ver perfectamente la Cavidad glenoidea. que es aquí en donde se va a encajar el. El húmero. Exactamente, tenemos la apófisis. Coracoides. Ah, no. No, perdón, este es el. Acromion. Y este es la. Apófisis coracoides. Ahora aquí tenemos el ángulo, Inferior. que también lo vemos en la vista Posterior. posterior. Va, entonces ya vimos a la escápula así, y ahora lo vamos a ver en posterior. Dijo que los tres ángulos son medial, lateral y el otro. Esto es con la vista. Esto es lo que sí podemos palpar en nuestro paciente. Su paleta. Su paleta, ándale. Es lo que más podemos ubicar y la escápula la vamos a poder ajustar. Tenemos contacto, ¿sale? Entonces, ¿qué encontramos en la vista posterior? Pues de primera mano y lo más grande es la fosa Infraespinosa. infraespinosa. Tenemos el ángulo lateral, que va a estar formado a su vez, o va a formar a su vez La cavidad glenoidea. cavidad glenoidea, que vendría siendo esto. Muy bien. Luego tenemos la Espina. espina de la escápula, que va a dividir en fosa infraespinosa, porque está por debajo de la espina, y supraespinosa, que va a estar por encima de la
espina en la escápula. Tenemos también la apófisis coracoides, el acromion, el ángulo inferior y pues claramente vamos a tener el borde medial y el borde lateral. ¿Por qué distingo el borde medial y el borde lateral? Porque en el borde lateral va a estar del mismo lado en el que se encuentra la cavidad glenoidea. ¿Sale? Ahora, ¿qué musculatura encontramos en la escápula? Tenemos vista anterior y vista posterior. En donde esta es la vista y esa, muy bien. Lo sé y lo podemos identificar rápidamente porque en la vista posterior tenemos la espina de la escápula. espina de la escápula. Entonces en la parte posterior es donde se ve la Van a estar de color rojo, pero en realidad se ve como rosas. Y las inserciones van a estar de color azul. Va, en donde en la cara posterior, ¿qué músculos se originan? Tenemos que en la parte posterior del acromio vamos a encontrar el músculo Deltoides. de ahí que tengamos o que tenga tanta referencia en un hombro doloroso o en un problema de hombro, el músculo deltoides. Ahora, ya vimos en dónde se origina. Tiene dos orígenes. Tenemos, ¿qué otro músculo se origina? El supraespinoso. Supraespinoso y el Infraespinoso. es que utiliza prácticamente toda la fosa infraespinosa. ¿Qué otro músculo se origina? El dorsal ancho. ¿Desde dónde viene el dorsal ancho? desde la escápula. No. Y uno así significativo que tenemos al que Tríceps. se va a originar en el ángulo Ángulo. lateral de la escápula. Entonces, ¿qué parte específicamente el tríceps nos habla que tiene? Tres orígenes. Uno de sus orígenes van a estar en el ángulo lateral de la escápula. Uno de tres. ¿Sale? Luego, eso en cuanto a orígenes. Ahora, en cuanto a inserciones, ¿qué músculos se insertan en la cara posterior de la escápula? Trapecio medio. Tenemos al trapecio medio, tenemos al angular de la escápula. Que me imagino que debe ser el elevador de la escápula. No, No, ¿verdad? no. ¿Eh? Ay, ya, pues no sé si me acuerdo. Dice, sí me acuerdo, pero no me acuerdo. Ya les vamos a ver. No, o sea, acuérdense que aquí como quiroprácticos sí necesitamos saber la musculatura como tal porque necesitamos saber un recorrido y estar seguros cuando realizamos una musculatura. Y en cuanto a fisioterapia sí necesitas tener muy presente porque nos encargamos de la rehabilitación muscular. Rehabilitación muscular. Rehabilitación neurológica y muscular. Si tú tienes un problema y no sabes el origen e inserción como tal de esa musculatura, no vas a poder rehabilitar nunca a un paciente. Porque no vas a poder realizar el movimiento o no sabes qué movimiento realiza ese músculo. Y por eso el paciente se puede tardar 2 años en una rehabilitación porque no supiste ubicar el músculo que tenías que ubicar. ¿Sale? Entonces, como quiroprácticos sí nos interesa, pero recuerden que nuestro fuerte como quiroprácticos son huesos, articulaciones y sistema nervioso central y periférico. Ese es nuestro fuerte como quiroprácticos. Tenemos que tener este conocimiento, sí, porque también trabajamos con estos, también trabajamos con la musculatura, porque también tenemos de otras opciones de dónde tomar, como por ejemplo cuando aplicas ventosas, o como por ejemplo cuando aplicas un electro. También tienes que tener bien presente cómo lo vas a colocar y
y que lo coloques de la manera adecuada, más no que alteres el sistema nervioso central. Para eso también nos sirve este conocimiento. Va. ¿Qué otro músculo se inserta? El romboides menor. El romboides mayor. Muy bien. ¿Es en cuanto a la vista? Pues, Luego tenemos a la vista. anterior. ¿Qué músculos se originan en la vista anterior? El deltoides. El coracobrachial y el bíceps en El porcional. bíceps nos dice que tiene dos porciones o dos orígenes. El primer origen va a estar, o uno de sus orígenes, vamos a dejarlo así, uno de sus orígenes va a estar en La apófisis coracoides, ¿no? la Apófisis apófisis coracoides. Muy bien. Tenemos la apófisis coracoides y tenemos al bíceps. Ahora, ¿qué otro músculo encontramos? Pues el que más ocupa el territorio, Es o que ocupa subescapular. toda la fosa subescapular, que vamos a tener al músculo que recibe el mismo nombre. Tenemos también, se ve en la parte posterior y en la parte anterior se ve el origen del tríceps braquial, pero aquí solamente es uno de tres. Aunque lo veamos en la vista anterior y en la vista posterior, tenemos un origen de 3. Luego, en cuanto a inserciones, ¿qué músculos encontramos? Pues de primera mano, El trapecio. ¿en dónde? En el acromio. En el acromio, muy bien. Tenemos al Pectoral menor. pectoral menor, ¿en dónde? La apófisis coracoides. ¿Y en dónde se insertaba el pectoral mayor? ¿O se originaba, mejor? En clavícula. En la clavícula. Muy bien. Luego tenemos al, Serrato anterior. de ahí que también cuando tenemos subluxada la escápula y llega tu paciente y te dices que me duele respirar, siento como que me da un calor. Porque los músculos cerrados son los músculos de la Respiración. Tú ajustas la escápula y liberas. ¿Sale? Va. ¿Qué músculo seguirían? ¿Qué músculo? ¿Qué hueso seguirían? El húmero. Ahora sí, el húmero. ¿Le cambiamos, Luis? Sí, sí, sí. Va, entonces el húmero va a ser un hueso, Claro. por lo tanto va a tener Dos metáfisis, diáfisis y metáfisis. Epífisis. ok, entonces tenemos dos, una Diáfisis. Una diáfisis, Dos metáfisis ajá, y dos epífisis. dos epífisis. Epífisis. Muy bien. Esa es la generalidad de un hueso largo. Ya en el módulo 2 veíamos que tienen el periósteo, el endostio, el hueso esponjoso, la médula amarilla. Todo eso compone un hueso largo. ¿Sale? Muy bien, ahora, ¿qué encontramos o qué características tiene este hueso? Vamos a tener una vista Anterior. Anterior y una vista posterior. muy bien. En donde vamos a tener la diáfisis, las metáfisis y las epífisis. Muy bien. Ahora, ¿qué características vamos a encontrar? Generalmente los huesos se van a dividir en tercios. Tercio superior, tercio medio y tercio. Listo. En donde en el tercio superior, ¿qué vamos a encontrar? El cartílago. El El cartílago. cartílago o la cabeza. ¿Sale? Tenemos entonces la cabeza del Húmero. húmero. Vamos a tener un cuello Anatómico. porque se va a unir la cabeza al cuerpo. ¿Sale? Tenemos un tubérculo mayor y un tubérculo menor, o también conocidos como trocánter mayor, Ah, sí. Ah, sí. El trocánter mayor y el trocánter menor. trocánter mayor y trocánter menor. Tenemos trocánter mayor y trocánter menor. Bueno, ¿qué más vamos a tener?
Si existen dos tubérculos o dos como tipo prominencias, entre ellos va a existir un intertubercular o intertrocanténico, porque está entre los dos trocánteres. Ahora, tenemos un cuello anatómico y tenemos un cuello quirúrgico. y decíamos que se le denomina cuello quirúrgico. ¿Por qué? Es como la vecina. No. ¿Por qué hay un cuello anatómico y un cuello quirúrgico? ¿Qué dices, Luis? ¿Por qué hay un cuello anatómico y un cuello quirúrgico? Lo que se te venga a la mente. Ahorita no, a ver, espera, dejé pensar un poco. Espérenme, todavía estoy agarrando, carburando. Y el cuerpo, por eso se llama cuello. Y se llama cuello quirúrgico porque es en donde con mayor frecuencia ocurren las fracturas. Por eso dije cuando dijiste amputación, yo dije, bueno, no. Pues así, no. Ajá. Así de crecimiento, bueno, más o menos. ¿Sale? Sí. Va. Eso en su tercio superior. Esto es lo que encontramos en el tercio superior en la vista anterior. Va. En el tercio medio, que vendría siendo esto, tenemos La tuberosidad deltoidea. la tuberosidad deltoidea, o también conocida como la V-deltoidea. ¿Por qué? Porque no es solamente una línea porosa o sí, una línea tuberosa, sino que se le denomina V-deltoidea porque está así y justo ahí termina el músculo. Deltoides. Entonces, ¿dónde se origina y dónde se inserta el deltoides? Se obtiene en acromio. Acromio, clavícula y escápula y se inserta en la tuberosidad deltoidea. Clavícula Acromio y escápula. y la espina de la escápula. Espina de la escápula. ¿Dónde está? Por la espina. ¿Eh? Ahí donde está el acromio. Sí, en el acromio. Una estómago, clavícula y el acromio, y ya después Sería. se inserta en la Escápula, clavícula, también la V-deltoidea. Exactamente, pero en el acromio. En la escápula, en el acromio. Y en la clavícula, en la carilla En la carilla del acromio. en el tercio. la clavícula es en el Sí, en el tercio lateral del Lateral, acromio. ajá. Casi llegando a la parte interna, ¿no? no, es que es Ajá. Entonces ya tenemos un origen y una inserción muscular completa. Sí. Y los cojos son tres. ¿Cómo? Superior, Diciendo que medio, se llegará tanto. superior, medio y posterior. Va. Y se inserta aquí. Entonces, el deltoides llega hasta el tercio medial del húmero. ¿Sería esto? ¿Qué es eso? Pero así me imagino. Sí, Sí. sí. Sí, sí, tú Hay que lo ves. prepararlo. Vamos a encontrar en el tercio medio la tuberosidad deltoidea. Y hasta ahí. Luego nos vamos al tercio inferior. En donde ¿qué vamos a encontrar? En el tercio inferior. Fosa radial, fosa coronidea, código medial, capítulo código. Ah, no es código. Sí, capítulo código. Acuérdense que desafortunadamente eso es lo que hace difícil. Bueno, no es difícil, sino que eso es lo que hace tediosa a la anatomía. Que es para referir. Va, entonces. ¿Vale? No, no es bien.
Ahora, esta es la vista anterior, por eso vamos a ver, exactamente lo estamos viendo así. Lo estamos viendo así, estamos viendo esto. Vamos a ver el epicóndilo medial y el cóndilo lateral. Vamos a tener las fosas, acuérdense, todas estas como rugosidades, surcos y demás nos sirven para origen de inserciones musculares, ¿sale? Y la fosa conoidea, la fosa radial también. Ahora, ¿por qué tendría que tener estas fosas el húmero? Pues, no sé. Que puedan Ahí revisan los nervios. no se puede hacer los otros huesos tengan que articular. Exactamente. Si no tuviéramos esas fosas, no tendríamos un arco de movimiento como lo tenemos. ¿Sale? Muy bien. Eso en cuanto a la vista anterior. Ahora tenemos la vista Posterior. en donde en la vista posterior, en el tercio proximal, ¿qué vamos a ver? Ya tenemos una mejor vista de la Cabeza del húmero. ya tenemos una mejor vista de la cabeza del húmero. Y aquí solamente en esta vista vamos a poder ver al Tubérculo medio. troquíter. ¿Sale? Bueno, A mí yo solamente, a mí me gusta denominarlos como trocánter. Creo que es más común, creo que es como más fácil de aprenderlo, no es tan complicado y nos tenemos los trocánter. Ahora, en el tercio medial, ¿qué vamos a encontrar? Surcos del nervio radial. El nervio radial es como el nervio ciático en el miembro inferior. ¿Por qué? Porque es el más grande y es el más gordo de miembro superior. ¿Vale? Por eso tanto es así que por eso tiene su propio surco. ¿Sale? Entonces, nervio radial es como si fuera el nervio ciático del miembro inferior. Y ya vamos a ver por qué. Luego tenemos el tercio Inferior. o distal. ¿Sale? En el tercio distal, igual vamos a ver los cóndilos o los epicóndilos. Y, cosa importante, tenemos algo que se llama, que va a funcionar como si fuera una tipo bisagra o una tipo poleita. ¿Sale? Y otra cosa importante, tenemos la en donde se va a encajar el olecrano del codo. Exactamente. Es como el piquito este. Es el olecrano. Cuando lo doblas, se inserta en el húmero. ¿Cambiamos? Se pone. Se hace con la que llega y. Esto en cuanto a estructuras características de húmero. Ahora hablemos de musculares, en donde el origen lo vamos a ver de naranja y de azul vamos a ver las inserciones. En donde PR es Proximal, músculo y distal. ¿De acuerdo? Va, entonces tenemos una vista anterior y una vista. Posterior. ¿Cuál es anterior y cuál es posterior? Y es el posterior. ¿Cómo lo sabemos? por lo, bueno, yo por la bueno, sí, también por el cuello, pero en las cosas. En el tercio distal nos podemos dar cuenta. En la porción posterior vamos a encontrar la fosa del olecrano y en la parte anterior vamos a encontrar las fosas del la fosa radial. Y ya tiene un poquito más de, como que tiene una cavidad o una convexidad para permitir un arco de movimiento amplio. ¿Sale? Por eso los vamos a distinguir. Ahora, en cuanto a orígenes musculares. Ahora, inserciones, vimos varias inserciones en escápula.
varios orígenes en la escápula. Entonces nos corresponde ver inserciones en el húmero. En la mitad superior vamos a encontrar inserciones. En la mitad inferior vamos a encontrar orígenes. Y ese es en todos los huesos, en la parte superior casi siempre son los orígenes y las de abajo son las Siempre. inserciones. Generalmente sí. Cuando es un hueso largo. Sobre los lados. Y en los planos no. Pues por ejemplo, No. cuando hablamos del subescapular, pues ¿dónde lo encontramos? O cuando es hablamos del subescapular, o cuando hablamos del infraespinoso o del supraespinoso, ¿dónde los encontramos? Varía. Va, entonces tenemos que en la mitad superior encontramos el origen del músculo Subescapular. que se origina El supraespinoso. La fosa Será supraescapular. en la escápula, en la fosa Subescapular. subescapular. Se llama subescapular porque se supone que está por debajo de la escápula. Está supraespinoso, infraespinoso y subescapular. Es algo que no puedo palpar. Porque está recubriendo por la parte, digamos. La parte anterior está completamente pegada a la parte posterior. Va, entonces ya tenemos otro origen y otra Inserción. Ahí sería la inserción, ¿no? Sí, el origen está en la fosa subescapular. Gracias, Luis. Por si vamos a hacer el examen de quiropráctica. Llegó Luis, dijimos que llegaba Luis el examen Pero de pobrecito quiropráctica. todavía ni ha hecho el que no se No, profesor. No me lo martirice. Va, luego tenemos Pero se ve que tiene ganas Luis de hacer el examen. Ahora. tenemos el origen del músculo, Supraespinoso. en donde ya tenemos otro origen e inserción completa. Pero ahí no sería, bueno, de acuerdo al color sería la terminación. Sí, pero ya vimos el origen en la escápula. Ah, Aquí estamos hablando de inserciones. Ya tenemos deltoides, supraespinoso y subescapular. Luego, ¿qué otro músculo se inserta? El pectoral mayor. ¿En dónde se originaba el pectoral mayor? Clavícula y costillas. ¿Qué otro músculo encontramos? El dorsal ancho. Tras, y dice uno. de la termina, porque el origen está Llega por acá. Exactamente. O sea, viene el recubrimiento es de acá, El pectoral mayor. como digamos, Viene desde la escápula, para baja, tras. yo pensé que era redondo así. O sea, de acá, Ajá, es que- hasta ajá, viene, se origina, se inserta, pero no se queda aquí, baja hasta, nos decía que a partir de la T6, ¿no? a la T6, T12, lumbares, Y 3 de ilíaca, acá. Apófisis espinosas de las últimas 6 vértebras torácicas, últimas 3 o 4 costillas, fascia toracolumbar desde las vértebras lumbares, sacra y el tercio posterior del borde externo de la cresta ilíaca y ángulo inferior de la escápula. Y su inserción es en el borde medial del surco interverticular del húmero. entonces viene, justo como dices, viene aquí así y termina. Viene aquí así y con termina. una banda. Exactamente. Sí, es como tipo triángulo. Ah, pero como de ladito, ¿no? Ajá. Equilátero. Como que No es así. cierto. Un triángulo. Un dorito. Y sos un durito. Anda, como tipo, literal como un dorito. Es un dorito. Ándale, pero acuérdate que existe uno derecho y uno izquierdo. Entonces viene así. O sea, es como una simulación, ¿eh? Viene así. Sí, pues, es que si lo quieres ver de esa forma es tipo dorito. ¿Cómo vas a decir? Tipo dorito. Un tipo Sí, dorito. mira. Muy bien.
Luego, ya vemos que también se inserta él, que también ya vimos en dónde se origina. ¿En dónde se origina? En la escápula. ¿En dónde? En la parte lateral. En el borde. Borde lateral. Muy bien. Deltoides, que ya vimos sus orígenes, que están en la escápula, bueno, en el acromion y en la. Muy bien. Luego tenemos al músculo, Coracobraquial. que se va a originar ¿en dónde? Coracoides. En la Así posición es, coracoides. Esto en cuanto a inserciones, ¿sale? Que van a formar parte de del movimiento de la cintura escapular. ¿Sale? Ya tenemos prácticamente la cintura escapular en origen e inserción. O sea, y esta, la parte, De la mitad. la parte proximal Pero se recubre más. Exacto. superior. Luego, ¿quiénes se originan en la cara anterior, en la mitad inferior del húmero? Tenemos Braquial. al braquial o braquial anterior. Tenemos al Brachiorradial. brachiorradial. Tenemos al El extensor radial largo del carpo. extensor radial largo del carpo. Tenemos al. Pronador redondo. Ahora, de ahí que entendamos que cuando tenemos un problema de mano cuando tenemos un problema de mano tenemos que trabajar hasta la mitad inferior del húmero. Y si tenemos un problema de codo o de epicóndilos, tenemos que trabajar Antebrazo. y mano. Porque podremos pensar, antes tenemos que trabajar codo, ¿no? O pierna. Codo, trabajar de dónde a dónde. De la mitad inferior del húmero, antebrazo y mano. Si nosotros tenemos un problema de codo y liberamos la mano, muchas de las veces la sintomatología desaparece. Y si, por ejemplo, es una situación de solo de pulgar. extensor radial largo del carpo, me imagino que es esto. Ok, extensor radial, o sea, no quiere decir que llegue hasta acá, pero sí está en el radio. O sea, no únicamente enfocarse a Ya, esto es en cuanto a vista anterior, orígenes e inserciones musculares. Ahora nos vamos a posterior en orígenes e inserciones. Aquí ya los orígenes son más grandes y hay menos hay menor cantidad de inserciones musculares. ¿Quiénes se van a insertar en la parte posterior del húmero? Tenemos al supraespinoso, que ya también tenemos su origen y su inserción, que se origina ¿en dónde? En la parte Supraespinoso. lateral, no, medial. en la En la fosa supraespinosa. en la fosa supraespinosa. Y luego tenemos al Redondo menor. que se origina En la parte anterior. Sí, no es acá. ok, pero entonces eso es anterior o es posterior. El borde lateral. Borde lateral. Muy bien. ¿Y qué otro músculo se va a insertar? El Entonces aquí deltoides. tenemos una ramita de la V y otra ramita de la V. ¿Sale? Entonces viene así. Ahora, ¿qué músculos se originan en esta parte de la cara posterior del húmero? Proximal del vasto lateral del músculo tríceps braquial. Tríceps braquial, muy bien. Y El vasto medial del músculo tríceps braquial. entonces ya tenemos los tres orígenes
del tristes. ¿Sí o no? Uno es el de la escápula, Entonces, la parte coracoraquial. no. No, esa parte de la cavidad, ¿cómo se llama? Ahora tenemos al Radio. radio. A diferencia del húmero, el radio y el cúbito tienen como una cierta forma de triángulo, un prisma triangular, porque van a tener como 3 vistas, ¿vale? Y justo deben de tener esta forma porque hay una superposición cuando hacemos la supinación. Estamos así estamos en la posición anatómica es en supinación. Cuando hacemos la pronación hay una superposición, de ahí la forma del radio y del cúbito para permitir esta como superposición. ¿Vale? Superposición viene como haciendo la inversión de la. Ajá. Así. Pero solamente la parte proximal es la que se desplaza, ¿no? Digamos que eso de están unidas los dos. Ajá, y ¿sabes? hacen- Como así, aquí está la mano y hacen como esto, por decirlo así. Porque solamente se mueve la parte proximal, como que se encima, por decirlo así. O sea, se encima y como que lo abraza un poquito, por Ajá. decirlo de alguna manera. Gracias. Como que se hace churrito. Por Anda, sí. Va, entonces tenemos en el tercio proximal que vamos a encontrar ahora tenemos ¿qué vistas son? Eso sería Esta sería- la anterior. No, sí. La de medio y la lateral nuestra. Ok. Ajá. Esta es Sí, esta sería parte, ¿no? posterior. La cara anterior sería esto. Está la parte de acá. Ok. Yo según creo que esta es la posterior. Yo digo que es una vista. No digo que Superior. es la posterior esta por la terminación de la posición. Yo me acuerdo que esta parte es la que se falta. Este huesito es la Esta parte es de la retroposición. Pero esa es la del radio. Ah, pues yo tenía así después. Cúbito. ¿Qué características tiene el cúbito? Pues la principal característica es que el cúbito forma el codo. Eso es como lo principal. Entonces, ya les había comentado que tanto el radio como el cúbito va a tener como una forma de prisma triangular abstracta, pero muy abstracta. muy abstracta, por la superposición que tienen en la pronospinación, ¿no? Va. Entonces tenemos cara anterior, cara posterior y cara interna. En la cara anterior, ¿qué vamos a encontrar? La cavidad sigmoidea mayor. La cavidad sigmoidea mayor y esta cavidad está como así. ¿Ya se nota? Sí, vamos. No quiero tocar. Si quiero. Y también tenemos la pero del Cúbito. cúbito. Y ya vendría siendo esta que ven. ¿Sí? Luego tenemos vista posterior. Ahí ahora sí podemos ver al famosísimo lecranum, que ese sí viene siendo El codo. el codo. Ahora, lo más como relevante de esta vista es justo el olecranum y su forma como redondeada.
cuando nos pegamos en el olecrano, que decimos, ay, me pegué en el codo y sientes que hasta se te duerme la mano, Como una carga eléctrica. justo porque hay una exposición nerviosa importante. No hay un recubrimiento tan grande en el codo. La piel sí. Sí hay músculo, pero solo es uno. No hay una capa. Por eso te pegas atrás, porque te pegas justo en el nervio. Luego tenemos la cara interna, en donde vamos a ver o vamos a poder apreciar la cavidad sigmoidea y el olecrano. Cavidad sigmoidea y olecrano. ¿Estamos de acuerdo? Y pues ya la apófisis estiloides. Ahora sí, vámonos a comer.